Buenas chicos, bienvenidos a una nueva reseña de Manual de Rol y en este caso vamos a hablaros de Mutant Year Zero. Mutant Year Zero es un juego de rol posapocalíptico en el que, los jugadores van a personificar identidades relacionadas con unos mutantes después de haber habido una gran guerra en el mundo, digamos, actual. Después de todo esto, pandemias y otro tipo de catástrofes, pues la humanidad ha desaparecido del mapa. Sin embargo, los restos de la misma acaban por aguantar, por soportar este ataque destructivo, y esos son los mutantes. Son humanos, eran humanos, se han transformado en mutantes que no recuerdan nada sobre la humanidad pasada. Y pues se trata de vamos a jugar en un asentamiento bastante limitado en el número de personas, que así es como se llaman a los mutantes en este juego, y todos ellos viven en un arca. En estas aventuras lo que vamos a jugar es un estilo bastante curioso, puesto que va a consistir en la evolución de estas personas en este arca, a base de hacer ciertas expediciones cuando la asamblea lo vote, porque hay una asamblea que tiene que votar, digamos, las acciones que van a cometer las personas. Y a lo largo de las aventuras que vamos a jugar, pues descubriremos la realidad o descubriremos un montón de secretos, puesto que esta gente se ha limitado a quedarse encerrada en el arca y no ha visto nada de lo que hay fuera. Así que la gracia está en esto, en un juego de exploración. Consiste sobre todo en explorar, en descubrir información nueva, desarrollar tramas de esta manera, mejorar el arca y tratar de remontarla, digamos, a algo más moderno, porque esta gente no tiene prácticamente nada de tecnología. Como he dicho, como no conocen nada sobre su pasado, pues hay muchas cosas, muchos objetos que para nosotros son cotidianos, pero para ellos serán cosas completamente nuevas, y de hecho se conocen como artefactos en este juego, con los cuales, pues descubriendo cómo funcionan, pues iremos mejorando la situación en esta sociedad. El arca la componen personas de como mucho 30 años máximo, porque tienen, digamos, una esperanza de vida bastante cortita debido a sus mutaciones y demás, ¿vale? Así que, habiendo hecho la presentación, pues vamos a mostraros un poquito el contenido del juego, ¿vale? El manual se divide en dos partes. Hay una parte que es para el director de juego específica y otra parte que es para el jugador. Aquí tenemos el índice relacionado solo con el jugador, que se compone de 8 capítulos, y la sección de director de juego, que se compone de otros 8 capítulos más, ¿vale? Aquí en el capítulo 1, las personas en el fin de los días, pues nos va a hablar más detalladamente de lo que os he comentado, y nos va a sugerir, nos va a invitar a pensar en qué va a consistir el tipo de aventuras que vamos a poder jugar con este manual, ¿vale? Incluso pues nos mencionan ya elementos básicos, como es el mapa de la zona. Es un juego que requiere de mapeado, dividido en casillas cuadrangulares, que más adelante pues hay diversos ejemplos que os mostraré, ¿vale? Y el capítulo 2, que ya es, digamos, más interesante, es en el que se nos van a presentar los mutantes, que es lo que vamos a personificar como jugadores, ¿vale? Personajes mutantes que viven en este arca, la cual crearemos nosotros como jugadores en consenso con el resto de la mesa. Y pues ya nos está comentando ciertas circunstancias, ¿no?, que vamos a encontrar, sobre todo reflejadas en nuestras fichas de personaje, ¿vale? Nos habla de características, habilidades especiales de algunas clases, talentos, mutaciones y demás, ¿vale? Aquí tenemos una muestra de lo que sería la ficha de Mutant, ¿vale?, que vemos que es bastante sencillita. Aquí tenemos una repartición de características. Es bastante sencillo el juego en sí, ¿vale?, porque vamos a utilizar solo dados de 6 caras.
dependiendo del tipo de elemento que vayamos a incluir en la tirada, pues bueno, en el juego nos habla de que existen 3 tipos de dado: el de característica, el de habilidad y el de los objetos que vayamos a utilizar en ciertas pruebas, ¿vale? Por ejemplo, lo más sencillito, pues un combate, pues un arma te implicaría una serie de dados de objeto, ¿vale? En este juego, por cierto, los 6 son éxito, los 1 serían un fallo, pero solo en la circunstancia en la que, digamos, forcemos el organismo. Los mutantes tienen 2 manifestaciones de su poder. Una de ellas es la evidente, que son las propias mutaciones, que podremos hacer ciertas cosas pues muy estilo mutante, como volar o quizá recuperarnos salud a base de alimentarnos de un cadáver o cosas así. Pero luego tenemos otra forma de manifestar el poder mutante, que es forzar las tiradas. Es como que justificas que tu organismo se potencia temporalmente para bufar, digamos, sus tiradas y demás. Es decir, que nos permite repetir las tiradas fallidas, pero ahí sí que importarán los unos, que los unos nos van a causar daños, ¿vale? A las características, que se llaman trauma, ¿vale? El tipo de daño que recibimos se llamaría trauma, ¿vale? Bueno, nos está comentando cómo podemos desarrollar mutante, cómo gastar los puntos de experiencia y demás. Y bueno, aquí ya tenemos las clases, ¿vale? Tenemos varias clases. Una de ellas, por ejemplo, es matón, que bueno, viene aquí un parrafito introductorio sobre lo que es un matón, nos sugiere una serie de nombres, nos habla de la característica más importante para esta clase de personaje y su habilidad especial. Cada personaje, cada clase tiene una habilidad especial que viene aparte de las habilidades básicas que todo personaje va a tener, ¿vale? En este caso el matón, pues su habilidad especial es intimidar. Es decir, que conseguirá a través de esta habilidad pues una serie de cosas que pues no podríamos quizá conseguir de otra manera, ¿vale? Y bueno, nos dice un paso a paso sobre cómo crear el personaje, nos sugiere algunas preguntas o sencillamente sugerencias para completar al personaje y demás, ¿vale? Tenemos la clase de mecánico, que se va a ocupar de reparar o crear cosas. El merodeador, que es el experto en avanzar por el yermo y descubrir nuevas zonas. El arreglador, que tiene una evidente importancia social a la hora de hacer tratos. El adiestrador de perros, que tiene un perro en sí mismo, ya es bastante interesante, ¿vale? Porque no hay prácticamente animales y el adiestrador de perros pues dispone de uno y puede mandarle a atacar y demás, ¿vale? El cronista, que es como el sabio, el personaje sabio del arca, el cual tiene ciertos conocimientos del mundo pasado. Y bueno, pues su habilidad especial es inspirar. El jefe, que es especialista en dar órdenes a los demás y tiene un séquito, un pequeño séquito. Y el esclavo, que bueno, pues ha tenido una vida bastante dura, ¿vale? Su habilidad especial se llama sácatelo de la cabeza. Bien, luego entramos en el capítulo de habilidades, ¿vale? Nos vienen una serie de habilidades básicas relacionadas con el atributo. Cada vez que vayamos a hacer una tirada de habilidad, tiraremos los dados correspondientes a la habilidad y los correspondientes al atributo. Hay unos dados que se pueden comprar que son específicos para este juego, pero si no los queremos comprar o no los tenemos, pues es ideal conseguir dados de 6 de diferentes colores para poder separar los dados que se saquen, que se tiren por el atributo y los que se tiren por la habilidad, ¿vale? Todo relacionado por los resultados posibles que podemos conseguir, ¿vale? Y porque los objetos, por ejemplo, cuando sacas unos, sí que pueden llegar a romperse, ¿vale? De forma normal. Y bueno, aquí nos sugiere lo de forzar la tirada, que ya lo he comentado, ¿vale? Lo que es una capacidad de todos los mutantes bastante básica, que es forzar el organismo, el propio cuerpo, de la forma que sea, mentalmente, físicamente, para tratar de mejorar nuestras tiradas, pero con un precio habitualmente, ¿vale? También nos dice, eso sí, que cuando forzamos el organismo, al sacar unos, aparte de comernos daños, también nos podemos conseguir puntos de mutación, que es lo que necesitamos para poder activar nuestras mutaciones, que se van a ir gastando a lo largo de la partida, ¿vale? Y aquí ya nos habla
concretamente de cada habilidad básica y cómo funcionan, ¿vale? Tienen como 3 tipos de resultado, que sería el fallo y el éxito, que es sencillamente no sacar ningún 6, y el éxito sería por lo menos sacar un 6, y luego tenemos la proeza, que eso ocurre si sacamos 6 adicionales, los cuales podremos canjear por diferentes opciones que nos ofrecen cada habilidad. Cada habilidad tiene sus propias opciones, ¿vale? Voy a pasar esto ligeramente. Vamos a ver. En esta sección ya nos habla de habilidades especiales, ¿vale? Que es las que hemos hablado, las que hemos comentado antes, por ejemplo, la de intimidar del matón, ¿vale? Más adelante nos aparecerán los talentos en otro capítulo, ¿vale? Bien, hemos llegado al capítulo de los talentos, en el que nos habla que al crear el personaje habremos elegido un talento inicial de los 3 que se nos ofrecen por personaje, por clase, ¿vale? Vienen aquí, por ejemplo, más expuestos, más explicados. En la parte en la que nos habla de las clases nos vienen mencionados, ¿vale? Elegiríamos al crear un personaje uno de estos talentos de la clase correspondiente, ¿se entiende? Y luego hay talentos generales que están aquí, ¿vale? Estos los vamos a conseguir a base de gastar puntos de experiencia, los que vayamos consiguiendo a base de jugar partidas y partidas y partidas, ¿vale? Luego tenemos un capítulo de mutaciones, ¿vale? En la que se nos habla cómo se activarían las mutaciones, que las mutaciones cuando se activan siempre tienen éxito, pero igualmente cuando gastamos puntos de mutación para poder utilizar nuestras mutaciones, corremos el riesgo de sufrir una serie de secuelas. Hay algunas que son positivas y otras que son bastante puñeteras. Y luego está el 1, que tiene una de cal y una de arena, que te puede bajar un atributo de forma permanente relacionado por la mutación en sí. Elegiremos la característica que nosotros queramos, se bajará un punto permanentemente, pero por otro lado nos va a dotar de una mutación extra. Y las mutaciones, cada una, digamos, tiene sus utilidades que vienen aquí, ¿vale? Vemos que hay bastantes mutaciones, ¿vale? Vemos esta lista, sean 20 y pico mutaciones más o menos. Cada una de ellas tendrá como 2 o 3 formas de utilizarlo, bastante útiles. Algunas son dañinas, otras son mentales, otras son para favorecernos movimiento y demás, ¿vale? Hay de varios tipos, están bastante graciosos. Y luego ya llegamos al capítulo 6, en el que se nos habla más detalladamente sobre el conflicto y el trauma, ¿vale? El trauma es, como dije, el daño que recibimos los personajes, ¿vale? Los conflictos, sin embargo, hay de 3 tipos. Básicamente serían comprendidos pues, los conflictos sociales, cuando tenemos que, digamos, imponer o vencer un combate social de diálogo y demás. Y luego tenemos las relacionadas con daños con ataques cuerpo a cuerpo y con ataques a distancia, ¿vale? Se nos habla de, bueno, pues que hay que hacer una tirada de iniciativa para ver el orden de combate, y nos va a comentar pues las diferentes cosas que componen los combates cuando se dan en el yermo, que vienen a ser relacionadas pues las distancias entre el personaje atacante y el objetivo, los movimientos, cómo funcionan, ¿vale? Las reglas de ataque sorpresa y todo lo demás, ¿vale? Ya digo que nos va a hablar más detalladamente en sí de todo lo que sea un conflicto, ¿vale? También nos va a mencionar ya cómo funcionan las armas, ¿vale? Y tenemos una serie de tablas en las que vienen pues, diferentes armas bastante basiquitas. Nos habla de la cobertura, de lo que supone un personaje que está roto, es decir, cuando un atributo llega a 0, llegamos al estado roto, y en este caso, pues dependiendo del atributo que llegue a 0, pues nos quedaremos, digamos, de alguna manera incapacitados e incluso muertos, ¿vale? La fortaleza, por ejemplo, que es la que está relacionada con la salud, supone que si nos quedamos a 0 nos puede generar una herida crítica, y a través de esa herida crítica es como podemos morir, ¿vale? Dependiendo del tipo de herida que recibamos, que luego os voy a mostrar. Todas las demás os dejan directamente fuera de combate, pero de una manera diferente, ¿vale? Dependiendo de si hemos perdido, hemos alcanzado el estado de roto por destreza, por intelecto o por empatía, ¿vale?
Bien, aquí ya nos habla de las heridas críticas de una forma un poco más extensa. Básicamente, cuando lleguemos a estar rotos por fortaleza, habrá que hacer una tirada para ver qué tipo de herida crítica recibimos. Las hay letales, las hay no letales. Todas ellas nos van a imponer un efecto negativo a lo largo del tiempo en el que vayamos a recuperarnos, ¿vale? Por ejemplo, por poner un ejemplo rápido, hombro dislocado. Dice que no es letal, por lo cual, si no es letal, significa que no es necesario que un personaje te estabilice en cuanto a que no vas a morir por ello, ¿vale? Nos va a resultar en un efecto que dice que nos da penalización de 3 a fuerza y luchar y que no puedes usar armas de 2 manos, y el tiempo de curación que será un D6, se tiraría y ahí veríamos los días, el tiempo que tiene que pasar para que este efecto negativo y el estado este de hombro dislocado pues desaparezca, ¿vale? El tiempo límite es para cuando tenemos heridas letales. Aquí las podemos ver, ¿vale? Unas cuantas de ellas. Nos dice, por ejemplo, un de 6 días, un de 6 horas. Ese es el tiempo que pasará antes de que muramos si no somos atendidos, ¿vale? Si no somos curados. Es la única diferencia. Y hay un par de golpes, de heridas críticas, que son directamente mortales, ¿vale? Si sale eso, un personaje, pues un jugador tendría que hacerse un nuevo personaje para poder volver a jugar, ¿vale? Bien, aún así hay que tener en cuenta que si nos curan la salud, los puntos de trauma y demás, podríamos llegar a curar los puntos de trauma, pero igualmente el tiempo de curación debe pasar antes de poder cancelar el efecto que nos ha otorgado la herida crítica, ¿vale? Luego, bueno, hay diferentes estados como deshidratado, insomnio y demás, ¿vale? Pues diferentes cosas que hay que tener en cuenta y que nos va a ofrecer el manual, ¿vale? Nos va a hablar de vehículos y demás. Tenemos el capítulo 7 que nos va a hablar del arca, ¿vale? El arca es la población, para que nos entendamos, la localización en la que viven todos estos mutantes, ¿vale? Ya que no existe de cara al exterior más que lo que conocemos, que es el arca, solo existen estos mutantes y todos ellos tienen una vida más o menos social dentro del arca, aunque las circunstancias pueden ser mejores o peores, ¿vale? En el arca todo el mundo, dentro de lo que cabe, pues se conoce. La mortandad es muy alta, eso sí, cada cierto tiempo la población va a ir disminuyendo y esa es la presión que nos mete el juego para que tratemos de salir y buscar comida o otro tipo de cosas que necesitemos, incluso pues eso, a la desesperada, porque ellos no se pueden reproducir, no pueden tener hijos, todo esto va a ir menguando y eso hace que traten de buscar, por yo que sé, una cura, por ejemplo, ¿vale? Les motive a salir al exterior, ¿vale? Y bueno, pues nos va a hablar que en el arca pues va a haber una serie de líderes y demás. Todo esto lo vamos a crear con los jugadores, ¿vale? En consenso. Con lo cual ellos pueden crear personajes no jugadores en el arca en una sesión 0 perfectamente, para ver pues un poco cómo es el sitio. Podrían diseñar un mapa, incluso de hecho se sugiere que dibujen un plano, que ubiquen su morada concreta donde se encuentra dentro del arca, los líderes que hay allí, el ambiente que hay allí y demás, ¿vale? Y luego tenemos los niveles de desarrollo del arca, que es algo que podremos ir mejorando según vayamos avanzando en las partidas, porque al final este juego permite jugar una campaña a base de one shots o partidas cortas, ¿vale? Y nos habla de 4 tipos de niveles de desarrollo: el de abastecimiento de comida, el de cultura, el de tecnología y el de guerra. Todos ellos nos van a ir modificando el arca de forma física, no solo en texto, sino que de forma física, visual, el arca se va a ver modificada. Pues si desarrollamos, por ejemplo, guerra y hacemos una serie de muros defensivos, bueno, pues tendremos que imaginar que el arca de repente pues tiene muros defensivos, torres de vigilancia y demás, ¿vale? Es, creo, el punto más gracioso de este juego, precisamente el desarrollo del arca, el mejorarlo y demás. Si jugáis a videojuegos, pues el Frostpunk tiene un poco un recuerdo de eso, ¿no? Que vas decidiendo qué cosas van ocurriendo en el arca en consenso, de forma, bueno, a nivel político, a nivel tecnológico y demás, ¿vale?
para poder ir mejorando el desarrollo de este arca, ¿vale? Se habla de proyectos que son, pues eso, diferentes acciones que el arca, la población del arca, ¿vale? Las personas van a ir acometiendo según vayamos jugando partidas, ¿vale? Para ir mejorando la situación o reaccionando para tratar de suavizar, pues, ciertos problemas, ¿vale? Que podamos tener, ¿vale? Y nos va a dar una serie de beneficios a la hora luego de jugar. Así que es bastante interesante. Y tiene además bastantes, o sea, tiene bastantes proyectos que se pueden hacer, que vamos a ir eligiendo los jugadores según nuestros intereses. Entonces, cada arca puede ser bastante diferente, ¿vale? Nos habla de la cúpula del amanecer, que es una sección del arca concreta que ha de existir, que es una especie de lugar en el que los sabios se reúnen y promueven la preservación del conocimiento de lo antiguo. Allí precisamente es donde recogen artefactos, que los artefactos son, como he dicho, cosas que hoy en día son totalmente mundanas, pero a ellos les ayuda a comprender el pasado para tratar de mejorar su presente, ¿vale? Entonces, entregando estos artefactos allí a la cúpula del amanecer, perderemos sus usos, porque tienen usos, tienen mejoras en ciertas cosas, pero a cambio mejoraremos el nivel de desarrollo del arca y esto favorecerá los proyectos que vayamos a ir haciendo, ¿vale? Bien, tenemos en el capítulo 8 el capítulo Viajar en la zona, y es, como digo, un mapa que tendremos, por ejemplo, ¿vale? Tenemos aquí un ejemplo de mapa con casillas cuadradas. Hay algunas localizaciones marcadas en estos mapas, ¿vale? Podemos utilizar estos o crear nuestros propios mapas. Claro, todo esto al final es todo un desconocimiento total, a no ser que los personajes, las personas de los jugadores, pues vayan haciendo sus exploraciones, viviendo sus aventuras y comprendiendo qué es lo que hay en cada casilla, ¿vale? Y de esta manera pues podremos ir encontrando curiosidades que podríamos llevarnos al arca o podrían mejorar nuestra situación o permitirnos conocer lo que pasó realmente, la realidad en la parte exterior del arca y demás, ¿vale? Nos habla de cómo viajar por la zona, nos habla de la descomposición, que viene a ser radioactividad, ¿vale? Que nos puede perjudicar y demás. Y luego ya entramos en el capítulo 9. Este ya es en cuanto al director de juego exclusivamente. Si algún jugador está viendo esto, o alguien que quiera solo jugarlo y no quiera dirigirlo, le recomiendo que ya no lo vea más a partir de aquí, porque todo esto va a contener un montón de spoilers. En concreto el último capítulo está muy cargado de spoilers y al tener una historia, digamos, oculta, puede perder la gracia conocer todas estas hojas, ¿vale? Así que os sugiero que en este momento pues salgáis del vídeo si vais a ser jugadores. Si vais a ser directores de juego no importa, podéis verlo si queréis, ¿vale? Bueno, aquí lo primero que vamos a encontrar son consejos, sugerencias, ideas que nos van a dar a los directores de juego, ¿vale? A la hora de dirigir partidas de Mutant, e incluso nos vienen sugerencias de problemas y tramas que podríamos desarrollar en partidas cortas o un poquito más largas, eso según estime el director de juego, ¿vale? Y cómo llevar la primera sesión. Está cargado de diferentes tablas con personajes no jugadores para que rápidamente, si necesitamos utilizar algo como un matón que dé problemas en el arca, ¿vale? El típico matón chungo o un líder muy cabroncete, pues aquí te vienen atributos básicos para que podamos sacarlo en nuestras partidas sin tener que crearlo nosotros previamente. Son como tablitas estándar, ¿vale? En el capítulo 10 vamos a encontrarnos amenazas contra el arca, es decir, solo exclusivamente amenazas que llegan al arca. No son amenazas que encontremos haciendo un paseíto por el mundo exterior, ¿vale? Sino que estando en el arca puede haber amenazas o amenazas incluso exteriores, ¿vale? De los dos tipos. Y pues al final no dejan de ser sugerencias también de argumento. Con lo cual podemos ver que este manual a los jugadores, bueno, a los directores de juego que diga, sugiere un montón de ideas a la hora de dirigir pequeñas partidas, ¿vale? O de inspirarte para hacerlas.
Luego el capítulo 11 va a consistir en cómo crear la zona y el sector. Aquí vamos a encontrar un montón de tablas aleatorias, podemos utilizarlas o podemos leer el manual y buscar las cosas que a nosotros nos interese, pero es verdad que el juego intenta fomentar la mínima preparación posible antes de las partidas. O sea, está el manual más bien diseñado para que todo se resuelva con tiradas y sobre la marcha el director de juego pues vaya narrando qué es lo que ocurre y qué es lo que hay. Con lo cual tenemos un juego que no pretende ser planificado en exceso, ¿vale? Sino tratando de buscar lo inmediato, poniendo pues dando un desafío extra al director de juego, improvisando sobre lo que va saliendo, ¿vale? Aquí nos habla del entorno del sector, que ya nos va a introducir un poco en general en qué tipo de terreno se estarían moviendo los personajes cuando cambian de sector, ¿vale? Que sectores son la casilla del mapa, como dije. Si encontramos ruinas o no, iremos a la tabla de ruinas y haremos las tiradas pertinentes, buscaremos lo que nos cuadre, el nivel de descomposición, si lo hay, también de radiactividad, etcétera, ¿vale? Son todo tablas, incluso tablas relacionadas con las amenazas que podemos encontrar en la zona, que hay de 3 tipos, ¿vale? Tenemos humanoides, monstruosos y de fenómenos naturales o no tan naturales, ¿vale? Son diferentes encuentros que van a tener que superar los jugadores de una manera o de otra, ¿vale? Y bueno, pues todas esas tablas nos hacen menciones a diferentes encuentros que vamos a poder afrontar, ¿vale? Estarán más adelante. Tenemos el capítulo de ruinas en la zona que nos va a hablar pues de diferentes, como vemos, diferentes edificios, por ejemplo, o edificios o secciones. Tenemos parque descuidado y tenemos mansión en ruinas como ejemplos, ¿vale? Con un pequeño parrafito introductorio de cada zona para que te inspires un poquito y luego ya tú pues de rienda suelta a tu imaginación, ¿vale? Hay diferentes tipos de ruinas, como las industriales, también podemos encontrar fábricas abandonadas y demás. Luego tenemos en el capítulo 13 esas amenazas que teníamos las tablas hace 2 capítulos, pues aquí van a venir ya desarrolladas las amenazas que podemos encontrar, ¿vale? Desde los ghouls, que son como los enemigos más normales, más conocidos de los mutantes, de las personas, como encuentros ya más un poco diferentes, incluso muchos de ellos en el fondo tienen cierto interés, porque aquí es donde ya podemos ir encontrando información que los jugadores no tienen y van a ir aprendiendo a base de aventuras, se van a ir planteando ciertas preguntas, pueden socializar quizá con algunas personas o criaturas extrañas que en principio parecieran ser amenazas en otros encuentros, ¿vale? De repente resulta que son más sociales de lo que parecen y así pues fomentar un poco esta riqueza de explorar este mundo de esta manera. Podemos ver que al lado del nombre de cada tipo de amenaza podemos encontrar un valor positivo o negativo, que son penalizaciones o bonificaciones cuando hacemos ciertas tiradas para descubrir las amenazas que pueda haber en una sección, ¿vale? Porque digamos que antes de entrar hay un merodeador, por ejemplo, que puede buscar qué amenazas puede encontrarse en una sección de una forma segura si lo saca bien, ¿vale? Si saca bien la tirada. Bueno, y tenemos aquí pues un montón de encuentros y luego ya los fenómenos, que son encuentros del tipo natural o sobrenatural que comenta, ¿vale? Entramos al capítulo 14 de artefactos. Son estos objetos antiguos que para ellos son artefactos, para nosotros serían algo bastante común, pero para ellos son muy importantes porque les pueden beneficiar mucho, tanto si lo llevan ellos y lo utilizan, como si lo entregan a la cúpula del amanecer para que los investiguen y mejoren el nivel de desarrollo del arca, ¿vale? Entonces vienen aquí otras tantas tablas de artefactos y aquí descritos cada artefacto y sus beneficios, cómo nos van a mejorar o facilitar la vida el tenerlos en vez de entregarlos, ¿vale? También nos va a decir el nivel de desarrollo que va a necesitar el arca para comprender su utilización, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos el radiocassette. Dice que el nivel de desarrollo requerido del arca para, digamos, automáticamente considerar que el mutante que lo tiene sabe utilizarlo, tecnología 20, ¿vale? Te pide un nivel de desarrollo de 20 en tecnología. Si no cumplimos esto,
por tirada se podría averiguar, pero ya requiere de una tirada, ¿vale? Si no comprendes, digamos, la utilidad del artefacto, reconoces que es un artefacto, pero no sabrías utilizarlo, con lo cual no te va a dar beneficios de ningún tipo, ¿vale? Más bien problemas, porque las personas pueden ser un poco egoístas si te ven con artefactos que no utilizas o que sabes utilizar y lo quieren para ellos. Así que bueno, puede generar todo tipo de conflictos, tanto fuera como dentro del arca, ¿vale? Bien, en el capítulo 15, que sería el último capítulo que creo que voy a mostrar, ¿vale? Porque el 16 ya tiene un spoiler muy fuerte, muy directo, así que ese lo voy a evitar por si acaso. En el 15 nos vienen sectores especiales de la zona, que vienen a ser, en el fondo, sectores ya preparados para que en una partida, pues si quieres lo puedes incluir con una serie de encuentros y demás. Sería como, digamos, cogido con pinzas, sería como la partida diseñada ya previamente, como cuando te compras una partida ya hecha, pues sería algo así, ¿vale? Pero es una sección concreta del mapa y si quieres utilizarlo lo puedes incluir, incluso podrías utilizar todas, ¿vale? Una tras otra y demás, ¿vale? Así que esto pues lo voy a pasar así un poquito por encima, pero que veáis que incluyen mapas y no solo eso, en la descripción te incluyen los mapas y señaladas pues las cosas que puedes encontrar en estos sectores prediseñados, pero al final, por si quieres hacer una fotocopia o hacer una impresión, ¿vale? Pues te viene cada sección, pues el edificio en sí principal que va a componer este sector y bueno, pues diferentes detalles que van a aparecer, ¿vale? Aquí lo tenéis. Podéis sacar fotocopias de esto o impresiones con el PDF, que no solo Rol, ya sabéis que regala el PDF cuando compráis el manual básico. Y hasta aquí puedo leer, no voy a enseñar más, ¿vale? Es el capítulo 16 en el que ya el juego pues nos va a sugerir lo que es el argumento final de la partida. A lo largo de las partidas one shot que hemos comentado, pues iremos encontrando una serie de pistas cogidas así un poquito por los pelos que nos van a ir introduciendo en que va a haber algo más, pero no sabemos qué hasta que el director de juego ya desate, digamos, la posibilidad de que las personas puedan averiguar este tipo de información, y esto genera una partida, digamos, final bastante interesante y bastante definitiva, que con altas probabilidades sería la última parte de la campaña que fuerais a jugar y ya os podréis despedir de estas personas, ¿vale? Porque realmente tiene un final muy tajante, ¿vale? No voy a decir más. Hemos echado un vistacito al manual de Mutant. Como ya habéis visto, es bastante sencillo, viene un montón de herramientas para el director de juego, mucha información que podemos utilizar por conveniencia. Es bastante letal, hay que tener cuidado al explorar porque las criaturas son una pasada de complejas. Si nos topamos con ellas, hay encuentros que están diseñados prácticamente para que te des la vuelta. Si los afrontas puede suponer el sacrificio de toda la expedición o parte de ella o gran parte de ella, pero como hemos visto tenemos la excusa perfecta para crearnos un nuevo personaje, así que no os privéis nunca de disfrutar aventuras en Mutant sin tener miedo a perder vuestro personaje, ¿vale? Y esto ha sido todo, espero que os haya gustado, que os sirva y ya nos veremos en próximos vídeos. Adiós.